Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 212, Respuestas asertivas a preguntas incómodas. Hola comunidad, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa. Soy Ana Arismendi, psicóloga y psicoterapeuta, especialista en trauma y trastornos de la conducta alimentaria. Oigan, ¿ya saben qué van a regalar en estas fiestas? ¿Qué tal algo diferente que apoya a sus seres queridos a conocerse y autocuidarse y que además no sea un regalo que se disfruta solo unos instantes, sino que pueden disfrutar a lo largo del año y más? Bueno, pues yo les tengo dos magníficas opciones. La primera son mis tarjetas terapéuticas de ¿Qué tiene hambre tu vida? Un set de 52 tarjetas ilustradas que sirven para desarrollar la intuición, para trabajar de una manera creativa con nuestras conductas alimentarias, para gestionar mejor las emociones y para descubrir de qué tenemos hambre realmente. Y la segunda es la agenda intuitiva que diseñé en conjunto con Marcela Corral, la cual tiene todas las características de una agenda tradicional y más, porque es una herramienta de autoconocimiento y de reflexión. Están justo a tiempo para ordenarlas y que les lleguen para Navidad. Para conocer más las características de cada uno de estos productos y poder ver fotos y adquirirlos, visiten dequetienehambretuvida.com en la pestañita de tienda. El link directo está en las notas del episodio. Y pues bueno, ya que nos encontramos en época de muchas reuniones sociales, en este programa les quiero compartir cómo responder de manera asertiva a las preguntas incómodas, imprudentes, intrusivas o francamente hirientes que suelen surgir en estos contextos. Ustedes saben que para muchas personas esta época de fin de año y de fiestas y todas estas reuniones son muy felices y les fascinan. Pero para muchas otras personas esta es una gran época de reto emocional y social. Y yo he constatado en mi consultorio que uno de los grandes estresores de esta temporada es justamente enfrentarse con este tipo de cuestionamientos. Por ejemplo, volver a ver a esa tía que siempre pregunta ¿y para cuándo la boda? O todavía no tienen bebés, apúrale mijita porque se te está yendo el tren. O ver al primo que le encanta polemizar sobre política. O al tío o al papá que siempre está haciendo preguntas sobre el trabajo y criticando, o que pregunta ¿y cuánto ganas? ¿Y cuánto te costó esto o lo otro? O las pláticas entre primas o amigas sobre el cuerpo y el peso. ¿Se identifican? ¿Quién de ustedes tiene ese familiar, amigo, compañero de trabajo que se destaca por su imprudencia? Creo que todos nos hemos enfrentado con una persona así. Y aunque a veces platicándolo, algunos de estos comentarios pueden parecer chuscos o podríamos pensar, ay, bueno, pero pues no les hagas caso, ignóralos. Lo cierto es que para mucha gente manejarlos representa un verdadero reto. Porque cuando estos cuestionamientos vienen de una figura de autoridad como un jefe, la madre, el abuelo, a veces sentimos que estamos obligados a responder y como que no queremos quedar mal. O a veces porque hay un miedo a ser groseros o agresivos con un familiar. A veces simplemente porque las preguntas nos agarran tanto de sorpresa que como que nos dejan en shock y no sabemos qué hacer. Y también en muchos otros casos, estas preguntas pueden tocar temas muy dolorosos. Por ejemplo, hacer preguntas sobre el cuerpo o comentarios sobre la alimentación, pues puede ser un disparador para personas que viven con un trastorno en la conducta alimentaria o que enfrentan dificultades para sentirse seguras y cómodas en su cuerpo.
Preguntar sobre temas de la pareja o de la maternidad o la paternidad, pues puede resultar muy incómodo. Imagínense para una pareja que justamente está atravesando un proceso de infertilidad o para alguien que recientemente se separó de una pareja o que acaba de quedarse viudo, acaba de perder a su pareja por fallecimiento. Entonces, recuerden que caras vemos en las reuniones y heridas emocionales no sabemos. Miren, todos cuando acudimos a reuniones, pues en general vamos con buena actitud y sonreímos y le ponemos un extra a nuestro arreglo personal y somos amables y platicamos de lo bueno de nuestra vida. Y entonces, a veces parece que todo está bien, pero no podemos inferir cómo es la vida de una persona por cómo se ve o cómo se comporta durante unas cuantas horas en una cena o comida. Acuérdense que detrás de una sonrisa puede haber una depresión. Detrás del éxito económico, una separación de pareja. Detrás de un cuerpo que parece perfecto, un trastorno de la conducta alimentaria. Detrás de un niño bien portado puede haber bullying o abuso. Y muchas veces a la gente se le hace como muy fácil preguntar y sin tener un poco de cuidado y ser más, pues eso, como más cuidadosos en la manera o los temas que se tocan con otras personas. Y yo sé que muchos podrían argumentar, ay, bueno, pero ¿qué tiene de malo? Yo no lo hice con mala intención, pues si somos amigos o familia y tenemos confianza, o yo lo pregunto porque me importa o es para su bien. Y sí, puede ser que la intención de esas personas no sea negativa y que genuinamente quieran saber cómo estamos, pero muchas veces la manera y el contexto en el que se pregunta no es adecuado y, y pues hace que una persona se sienta muy incómoda. Tal vez lo que para una persona es una pregunta inocente, pues para otra le toque una herida, un aspecto que le avergüenza, que se le dificulta, o saben que es simplemente que no tiene ganas de abordar. O sea, hay momentos en los que no estamos de ánimo para hablar de ese tema o que justamente estamos acudiendo a una reunión para olvidarnos de ese tema. O quizá sí le tenemos confianza a esa persona que pregunta, pero no es el momento y no es el lugar. O sea, quizá nuestra mejor amiga nos está preguntando sobre un familiar nuestro al que metieron a la cárcel. Pero lo hace en el cóctel de la empresa de fin de año o lo hace en frente de otras personas a las que nosotros no le tenemos confianza. Entonces, tal vez a nuestra amiga en lo privado, en un cafecito, sí le platicaríamos, pero ahí no es el lugar. Entonces, por todas estas razones, ante preguntas incómodas, las personas suelen reaccionar con 3 actitudes que no ayudan mucho. La primera, quedarse callados. La segunda, enrollarse con explicaciones, detalles y justificaciones. Y la tercera, responder agresivamente. Ninguna de estas 3 opciones nos ayuda a sentirnos en paz y a veces puede dañar fuertemente la relación con la otra persona. Porque si nos quedamos callados cuando realmente hubiéramos querido decir algo o cuando decimos de más, nos queda una sensación interna de habernos traicionado. Si nos quedamos callados, sentimos que no nos defendimos. ¿A poco no les ha pasado que no dicen algo que opinan o no ponen un límite y después es realmente complicado quitarnos de la mente el es que le hubiera dicho, es que por qué no le respondí, es que cómo es posible que permitiera que me hablara así o que no diera mi opinión? Y es una sensación de, pues eso, de no fui capaz de protegerme a mí misma, no fui capaz de establecer un límite. Ahora, si la manera de reaccionar es dando una explicación larguísima y justificando nuestras acciones y dando detalles, la sensación con la que nos podemos quedar es de haber violado nuestra intimidad.
Incluso a veces, como nos ponemos nerviosos, se nos puede ir la lengua y empezamos a revelar información muy sensible tanto en nuestra vida como a veces hasta de otra persona y acabamos involucrando a alguien o hablando de alguien sin su consentimiento. Entonces, esto es muy delicado porque cuando compartimos nuestra intimidad con alguien que lo merece y en quien verdaderamente confiamos, eso hace que la relación se fortalezca y nosotros nos quedamos con la sensación de confianza, de pertenencia. Pero en cambio, cuando compartimos nuestra intimidad con la persona equivocada, cuando revelamos más de lo que se siente bien, nos genera inseguridad interna y la sensación de que nos fallamos. Así que no nos fallemos. Recordemos que nuestro primer compromiso siempre es con nosotros mismos. Y bueno, cuando nos decantamos por la tercera opción en la que sí respondemos, pero lo hacemos de manera agresiva, pues nos empezamos a enganchar y nos convertimos justamente en esa persona que está emitiendo comentarios hirientes. Entonces nos convertimos en eso que también nos está lastimando, porque cuando estamos muy enojadas, pues también es probable que digamos cosas que no queríamos decir o que digamos cosas de más. Y a ver, es muy natural que cuando alguien nos pregunta algo inapropiado o hace un comentario hiriente, sintamos enojo, porque esa es la emoción que surge cuando se han traspasado límites, cuando nos sentimos agredidas y es la emoción que nos permite defendernos. Lo importante es aprender a usar esa energía del enojo, conducirla para defendernos de una manera que establezca el límite y en la que podamos comunicar claramente lo que queremos o necesitamos sin ser agresivos y sin decir más de lo que deseamos. Y para eso sirve la asertividad. La asertividad, que es esta palabreja que utilizamos mucho los psicólogos, es una forma de comunicación que consiste en expresar nuestras opiniones y necesidades, de defender nuestros derechos y poner límites de una manera clara, firme, honesta y tranquila, sin ser agresivos, siempre desde el respeto a nosotras mismas y a los demás. Y pues a mí me parece que esta época donde estamos expuestas a tanta convivencia social, pues es el momento ideal para aprender y practicar maneras asertivas de responder a esas preguntas incómodas. Así es que aquí vamos. Lo primero que considero que se debe tener claro y que más bien debemos tener claro dentro de nosotras mismas es que no estamos obligadas a responder nada que no queramos. O sea, ustedes no tienen que dar explicaciones sobre cómo viven, qué piensan, qué sienten, con quién se relacionan, cuánto ganan y cómo usan su dinero, cómo comen o cómo es su cuerpo, porque la privacidad es un derecho. Y ¿saben qué? Las primeras que debemos respetarlo somos nosotras, porque no es el otro el que viola nuestra privacidad preguntando, somos nosotras respondiéndole. Y por eso cuando violamos nuestra privacidad, nos sentimos tan mal con nosotras mismas. Entonces, hay que entender que muchas veces empezamos a dar explicaciones de más o empezamos a responder de manera agresiva y nos enganchamos porque el miedo al rechazo y el hambre de aceptación y pertenencia son las que disparan esa necesidad de dar explicaciones o esa sensación de estar obligadas a responder los cuestionamientos de otros. Pero recuerden que hoy son adultas libres y su vida solo les incumbe y corresponde a ustedes. O sea, la persona con la que decidan compartirse debe ganarse ese privilegio. Y ustedes tienen derecho a revelar lo que quieran, cuando quieran, donde quieran y solo a quien quieran. Entonces creo que si les queda esto claro, les va a ser más sencillo no sentirse con la obligación de responder.
Muy bien, pues entendiendo esto, la primera estrategia para responder asertivamente ante preguntas incómodas es frenar la conversación y declinar hablar del tema. Esta es la más directa para dejar claro que no están dispuestas a hablar absolutamente nada del tema y para ello utilicen frases cortas, claras y usando un tono firme pero no agresivo. Por ejemplo, prefiero no hablar de este tema. Es un tema personal, no voy a hablar de eso. No me siento cómoda con este tema. Mejor hablemos de... No me parece apropiado hablar de este tema ahora. Mejor te platico qué. Por ejemplo, un familiar les pregunta, ¿por qué no te has casado? Ustedes podrían responder, ese es un tema personal, prefiero no hablar de eso. O alguien más les pregunta, ¿y de cuánto fue el aumento? Y ustedes podrían responder, no me parece apropiado hablar de eso ahora. Mira, mejor te platico sobre lo contenta que me siento en mi nuevo puesto. Ahora, si se sienten cómodas o es importante para ustedes responder a lo que les preguntan, pero no quieren ahondar porque es incómodo o lo consideran inapropiado, la segunda estrategia consiste en responder directamente a la pregunta de forma breve y luego poniendo un alto. A esta estrategia le llamo verdad y alto. Entonces, por ejemplo, si les preguntan, ¿ya no estás a dieta? Ustedes pueden responder, no, porque esa es la verdad, no están a dieta. Entonces, digan, simplemente están respondiendo a la pregunta, no, y después pongan un alto. Y no quiero hablar sobre mi alimentación ahora. Entonces, no se tienen que enrollar en por qué y ahora cómo comen y bla, 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 y abrirle la puerta a la otra persona para que siga cuestionándolas. Entonces, simplemente no, y no quiero hablar sobre mi alimentación ahora. Fíjense que esto es algo que yo practico mucho con mis pacientes porque para las personas que tienen retos con la comida, esta época es especialmente estresante, pues porque hay muchos eventos donde hay mucha comida a la cual le pueden tener miedo o con la que hay una fuerte carga emocional y además porque están expuestas a este tipo de comentarios, estás a dieta, no estás a dieta, veo que has subido de peso o porque estás tan flaca, etcétera. Entonces, el poder asertivamente decir simplemente no quiero hablar de este tema o poder responder, a veces a las personas les sorprende la verdad. Cuando una persona dice la verdad de manera segura, breve y contundente, muchas veces eso pone el freno al de enfrente, que está acostumbrado al rollo, que está buscando a veces escarbar un poco más. Cuando no le damos esa oportunidad funciona y empodera mucho. Mis pacientes me platican que el poder responder, por ejemplo, cuando alguien les dice, oye, has subido de peso, ¿verdad? Y cuando les dicen, sí, con esa tranquilidad, sin sentir esta terrible vergüenza o sin sentir que deben de justificar y explicar por qué han subido de peso, es una liberación enorme y las empodera. Y las empodera a poder decir su verdad porque están honrando quiénes son, su honestidad y además poniendo un alto. Sí, y no quiero hablar sobre ese tema ahora. ¿Qué tal si les preguntan, oigan, ¿y por qué no han tenido hijos? Pues una manera de responder es porque no hemos querido, porque no se ha dado, porque no hemos podido y preferimos no hablar más de ese tema. ¿O qué tal la clásica pregunta que le hacen a muchas parejas? ¿Y por qué no han tenido hijos? ¿Y para cuándo los hijos? Pues si ustedes quieren responder con la verdad, podrían decir, pues porque no hemos querido, porque no se ha dado, porque así lo hemos decidido, no tener hijos todavía, o a veces se vale decir porque no hemos podido. Y después poner el alto. Y preferimos no hablar más de ese tema. A veces también las preguntas vienen de este estilo. ¿Y cómo te has sentido después de la muerte de tu mamá? Y ustedes pueden responder con su verdad, muy triste, y después con el alto, y por eso prefiero no hablar de eso en este momento. La tercera estrategia es usar el humor.
Esto a veces no es sencillo cuando las preguntas nos toman por sorpresa o tocan un tema muy delicado, pero si ustedes son de esas personas ágiles y astutas que saben muy bien darle la vuelta con humor a las cosas, háganlo, porque el humor baja mucho la tensión y en general funciona muy bien. La siguiente estrategia aplica cuando les hacen preguntas sobre otra persona. A ver, no falta el familiar chismoso que quiere saber de alguien más y les empieza a preguntar a ustedes. Entonces, acuérdense que no tenemos derecho a revelar nada sobre la vida de otros sin su consentimiento. ¿A ustedes les gustaría que alguien más estuviera hablando de su intimidad? Grandes problemas en las relaciones se dan por las indiscreciones. Para responder asertivamente deben dejar claro que no van a hablar sobre otra persona utilizando frases como no me siento cómoda opinando de la vida de otros, mejor cambiemos de tema, no me corresponde a mí hablar de ese tema, ese es un tema personal o delicado y no me toca hablar de ello, no me gusta hablar de otras personas, mejor te cuento qué o mejor tú platícame sobre, o de plano, pues si tanto te interesa saber, pregúntale a él o ella. Este último, sobre todo, yo lo aplico cuando las personas son muy insistentes y yo ya les dije, oye, yo no voy a hablar de eso, ese tema no me corresponde a mí y aún así de, bueno, pero a ver, tú que estás tan cerca o tú que eres la prima o eres la hija, cuéntame nada más, quiero saber cómo están. Entonces muchas les digo, bueno, pues si tanto te interesa saber, ve y pregúntale. Y muchas veces pues ahí está el freno. Entonces, por ejemplo, si una prima les dice, oye, ¿y por qué se divorció tu hermana? Ustedes pueden responder, no me corresponde hablar de ese tema. Si alguien les dice, oye, ¿es cierto que fulanito de tu departamento estuvo en el hospital? Ustedes pueden responder, mira, ese es un tema delicado y no me toca hablar de eso. Mejor platiquemos de... Otra situación es cuando están en un grupo y empiezan a hablar de otras personas o de ciertos temas que a ustedes les incomodan. Entonces, lo asertivo en ese caso es, pues, no involucrarse para no ser parte del chisme o no alimentar el tipo de discurso y conversaciones en el que ustedes o no están de acuerdo o no se sienten a gusto. La otra, pues, es retirarse o tratar de cambiar el tema con frases como, oigan, a ver, mejor hablemos de todas las que estamos aquí. Cuéntenme cómo han estado, cómo les fue en... O distraer, por ejemplo, me ayudan a poner la mesa o a ver, vamos a pasar todos a la terraza. Ahora, ¿qué pasa si a pesar de utilizar estas estrategias, las personas siguen insistiendo? Porque las hay. La persona que no capta cuando le estamos poniendo un límite o cuando aún con todo eso dice, ay, ya, a ver, pero ya en serio, dime o te estoy preguntando. A ver, entonces aquí lo que les aconsejo es, uno, utilizar la técnica del disco rayado o repetición constante, que consiste en repetir como periquitos la misma frase hasta que la otra persona se dé cuenta, pues que no van a decir nada más y desista en sus cuestionamientos. Por ejemplo, su mamá les dice, mijita, has subido de peso, ¿verdad? Ustedes responden, prefiero no hablar de ese tema, mamá. Ay, pero ¿por qué? Mamá, prefiero no hablar de ese tema. Bueno, pero no te pongas así, yo te lo digo porque me preocupa tu salud. Prefiero no hablar de ese tema. Y así se siguen repitiendo, prefiero no hablar de ese tema hasta que la otra persona se canse. Generalmente después de 3, 4 repeticiones la persona entiende y ya ustedes también cambian el tema o la otra persona cambia el tema o cambian de actividad. Otra técnica, por supuesto, es retirarse. Si hay mucha insistencia, aléjense. No tienen por qué seguir con una persona a la que ya se le puso un límite y eligen no respetarlo. Y la última es poner un alto más enérgico. Esto también aplica si la pregunta es abiertamente grosera, hiriente, discriminatoria, impertinente. Entonces pueden utilizar frases como, ya te dije que no voy a hablar de este tema, si sigues insistiendo voy a retirarme. O te pido por favor que no me hables así o que no utilices esas palabras para referirte a mí o que no utilices ese tono. Esto es parte de mi vida personal y no tengo por qué responderlo. Esto es parte de mi vida personal y no tengo por qué compartirlo contigo o en este contexto.
Estas dos últimas respuestas son especialmente útiles cuando una persona de su ambiente laboral les está haciendo demasiadas preguntas sobre su vida personal. Otra respuesta asertiva es: tu pregunta me parece inapropiada, tu pregunta me parece ofensiva, o tu pregunta es ofensiva para mi cultura, para mis preferencias, para mi estilo de vida. Me siento incómoda con tu pregunta, no voy a contestarla. Este tema es difícil, complicado, sensible para mí, hablemos de otra cosa o mejor me retiro. Entonces, en este caso, si deciden poner este alto más enérgico, asegúrense de sostener una voz firme, un lenguaje corporal serio y retirarse si la persona sigue insistiendo. No se enganchen, no se enrollen, respondan breve y asertivamente y si el otro insiste, aléjense. Bien, pues como ya saben y como siempre digo, lo importante de todo esto es ponerlo en la práctica. Entonces, ustedes y solo ustedes saben cómo son sus contextos sociales en específico y estoy segura que ya se habrán identificado con alguno de estos casos y por lo tanto sabrán cuál será la mejor estrategia a aplicar. Para complementar este episodio, les sugiero escuchar el número 35 llamado Food Pushers, donde enseño estrategias específicas para manejar asertivamente a esas personas que insisten en que el otro coma o beba de más y están siempre empujando con el, ay, otra ronda de tequila, o no seas aguafiestas, tómate un shot, o a ver, ¿por qué no quieres probar el pastel si yo te lo hice con todo cariño? O contigo siempre lo mismo, no quieres comer, o ¿por qué estás comiendo tanto? Entonces, ahí les compartí estrategias sobre cómo manejar estos food pushers y cuando les hacen muchas preguntas sobre su alimentación. También el episodio 165, que se llama Bullying Corporal y Alimenticio, es muy útil para que ustedes puedan detectar ese bullying que se ha normalizado tanto que a veces hasta forma parte de la dinámica y de la manera de comunicarse entre familiares, pero que definitivamente no es sano. Entonces, ahí les enseño cómo detectarlo y cómo manejarlo. El episodio 40, que se llama Hambre de decir que no, les va a servir para desarrollar la capacidad de poner límites. Y el episodio 154, fíjense cómo se llama, Mamás criticonas. Ahí les enseño cómo manejar las críticas provenientes de las mamás o de cualquier otra figura similar. Comunidad, espero que estas estrategias les den paz para afrontar las preguntas incómodas y puedan así disfrutar más de sus reuniones sociales autocuidándose y respetando sus límites y su derecho a la privacidad. Si están disfrutando este podcast, la mejor manera de apoyarlo es suscribiéndose a través de su plataforma favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o YouTube, dando like y compartiendo sus episodios favoritos y dejando una calificación y reseña en iTunes. Todo eso hace más visible este programa para que otras personas se beneficien de su contenido gratuito. Les envío un abrazo fuerte y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.